también su participación en las universidades, que está viéndose hoy más del 50%, carreras donde se rebasa a un 70%, pero todavía ahí sigue habiendo esto de considerar carreras femeninas y algunas considerarlas las técnicas como carreras masculinas, ¿no? Sí, no, y bueno, déjame decirles, en mi experiencia en la universidad era típico que el 70-80% de los premios a los mejores promedios eran para mujeres. Eso por muchos años. Y bueno, como dices tú, no se reconoce, ¿no? No se reconoce el desempeño muchas veces. Sí, de hecho en las universidades se ha incrementado la participación de las mujeres, pero cuando entran ya a los posgrados, ahí todavía hay un renglón que nos ha superado, en el que las mujeres sí suspenden las carreras universitarias de posgrado generalmente por cuestiones de maternidad. Y como no hay las condiciones como para que alguien se haga cargo, más allá de ella, de los críos, entonces suspenden su desarrollo profesional por la maternidad o por el casamiento y después regresan, ya no, desde luego no todas las que lo suspenden. Mientras que lo que sí se ha visto en las comparaciones es que los hombres pueden seguir su trayectoria profesional ininterrumpidamente, así sean padres de familia, ¿no? Así es. Y eso es algo que todavía se presenta a nivel profesional. Entonces, claro, si vemos la educación como una pirámide, la punta sigue siendo masculina. Nada más, ¿no? masculina. Y bueno, viene todo el tema de la cuestión de facilitar el trabajo de la mujer, el acceso a guarderías, el acceso a otro tipo de instituciones que permitan justamente el poderse dedicar tiempo completo y bueno, sin ningún problema al trabajo y al desarrollo profesional. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, regresamos en un momento, si a ustedes les parece. Me gustaría que abordáramos los temas sobre la legislación, es decir, hasta dónde las leyes pueden ayudar en este proceso o simplemente se trata de un problema cultural o es además un problema cultural. En un momento regresamos con ustedes aquí en su programa SEI en Contexto. Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa SEI en Contexto.
en el tema de equidad de género, mujeres, que es tan amplio. Hacíamos una pregunta en el bloque anterior, Mari Carmen, me gustaría que nos ayudaras a contestar, Lucero, por favor. Se habla de la cuestión cultural, es decir, a veces es más difícil cambiar mentalidades, cambiar culturas, que pasar una ley, aún con un Congreso tan dividido y tan complicado como el que hubo en la legislatura anterior, Lucero. ¿Qué opinión tienen ustedes? Es cierto. Lo último que cambia es la mentalidad. Ese es el último. El cambio cultural es el último, pero también es irreversible. Una vez que se asimilan estos cambios, hablamos de otro tipo de sociedades. Ahora, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, hablar de la mujer en México? Porque somos tantos sectores. Hay una distribución geográfica tan amplia, hay diferentes etnias, hay diferentes grupos. No podemos hablar de las mujeres urbanas, rurales, campesinas y campesinas. Mujer en singular, no. Sí, no. Mujeres. Tenemos que hablar de mujeres, ¿no? Y ubicarnos a qué sector nos estamos refiriendo, porque las leyes pueden ser excelentes, pero no pueden aplicarse en la misma medida a todos los sectores, ¿no? Precisamente por esas cuestiones de tipo cultural. Porque entonces puede resultar una agresión en lugar de resultar un beneficio, ¿no? Aunque esté hecho con la mejor de las intenciones. Toma muchos años cambiar la cultura. Se habla de 3 generaciones. Para cambiar. Sí. Como la transición demográfica, 3 generaciones. Así es. Para que la gente se dé cuenta que ya no va a tener tantos niños. Así es. ¿No? Igual. Lucero, en tu experiencia entonces, ¿cómo le hacen para cambiar la cultura? Deja tú, de la gente, del propio Senado. Sí. Del Congreso, tú que estuviste ahí empujando la ley, o sea, ¿cómo puedes cambiar esa cultura a ese nivel? Sí, desde cuántas somos en estos medios para posesionar una propuesta que no es prioritaria, porque los temas, aparentemente está la reforma del Estado, y una de las reformas del Estado tendría que ser, si hablamos de democracia, si hay democracia en las familias, por ejemplo, ¿quién decide? No, claro que no. ¿Cómo crees que va a haber democracia? Claro. Hay ciudadanos de primera y segunda clase y de tercera. Y ahí se debería aprender la democracia. Sí. Entonces, una verdadera reforma tiene que pasar por lo que sucede en las habitaciones, en las casas, en las familias, en las ciudades, y de ahí desprenderse a los grandes temas. Cuesta trabajo porque hay toda imagínate, siglos de historia, de cultura, de lenguaje, en donde pues el centro ha sido como si fuera el patrón, el hombre en masculino, no como humanidad, no como seres humanos, y todavía vemos frases que cuestionan, ¿no? De políticos, de personajes, si estamos consideradas como humanas, recuerden. Pero bueno, volviendo al tema es decir, ligando lo que decían Mari Carmen, tú dices, bueno, 3 generaciones para cambiar la cultura. ¿Cuánto tiempo tomó en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, el poder llevar esto adelante? Sí, por ejemplo, le presento la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es una ley que viene siendo la reglamentaria al artículo 4 constitucional. Después de hacer un balance, ¿qué tan iguales en la práctica somos? Porque podemos decir que los derechos en la Constitución pues se enuncian, y cuando empezamos a ver que hay indicadores, que es un avance que ya hay, cuando hay encuestas, estadísticas frecuentes y no aisladas sobre, por ejemplo, la violencia, y si podemos tener para comparar qué tanto hemos avanzado, retrocedido, si tenemos datos, instancias como los institutos de las mujeres, que también ese es otro avance, que es institucionalizar la política pública en el tema que debe ser transversal, no solamente una institución, ni un capítulo en el plan de desarrollo, sino en la consideración de una visión integral, porque las mujeres estamos en todos lados. Estamos en la economía, estamos en lo social, y no solamente somos vulnerables, como grupos vulnerables. Entonces, bueno, posicionar en la agenda nacional. ¿Cuánto tiempo te tardó? No me has contestado.